Después de 30 años casi, la semana pasada volví otra vez a visitar Boston. Boston, esa ciudad que a la vez es una de las más antiguas de Estados Unidos, una de las que conserva más tradición, pero sin ninguna duda es una de las cunas de la innovación del mundo en muchos aspectos. Entre estos aspectos, el educativo y el tecnológico. Estaba allí precisamente porque en Boston ha sido el congreso anual de la NMC. La NMC, que es la asociación que elabora todos los años el informe Horizon. El informe Horizon consiste en un panel de expertos de todos los países del mundo en el que definen cuáles son a corto, medio y largo plazo las innovaciones y las tendencias en la educación superior que creen que van a tener lugar en el mundo. Este año el informe Horizon, aunque se terminó hace un par de meses, se presentó precisamente en este congreso anual en Boston de la NMC, y en esa presentación concluyeron que dos de las tendencias a corto plazo más relevantes para la innovación educativa que van a tener lugar en las universidades en el mundo son, por un lado, el aprendizaje colaborativo. Uno puede pensar que el aprendizaje colaborativo precisamente no es una innovación, llevamos décadas hablando de aprendizaje colaborativo, pero la realidad es que tenemos que ver las tendencias de este año desde un nuevo punto de vista. Desde hace unos años, la información a la que tenemos acceso no ha cambiado solo cuantitativamente por el efecto Internet, ha cambiado cualitativamente. Tenemos acceso a información del máximo rigor, de la máxima calidad, proporcionada incluso por los profesores más prestigiosos, por las universidades que están primeras en los rankings del mundo. Entonces, el aprendizaje colaborativo, cuando tenemos ese acceso a la información de máxima calidad, es una necesidad. El aula y la actividad en el aula debe diseñarse sencillamente en la colaboración del profesor y los alumnos para el manejo de esa información a la que se tiene acceso. Por lo tanto, hay muchas universidades que están centrándose ya en cuáles son las estrategias dentro del ámbito de la educación superior para poder aprovechar al máximo el tiempo de presencia de profesor con los alumnos. Por otro lado, el profesor se convierte en una guía al lado del alumno, en alguien que acompañe al alumno. Por eso, otro de esos logros o tendencias que se considera que a muy corto plazo, en el periodo de un año, quedan asentadas en las universidades, son los diseños de aprendizaje mixto. Nuevamente nos encontramos con una tendencia que en realidad viene de atrás. El aprendizaje mixto tiene que ver con que nosotros utilizamos plataformas de aprendizaje a la vez que el aprendizaje presencial o las sesiones presenciales que se producen en compañía del profesor y otros colegas. Pero la idea es que durante este próximo o un par de años más, el aprendizaje mixto será el que defina la pedagogía que se lleve a cabo en la clase. Es decir, el profesor debe guiar tanto la rutina del alumno dentro de la clase como la ruta que seguirá para la captación, asimilación, conversación incluso de la información con los compañeros fuera de la clase. A un medio plazo, que también define este informe cuáles son las tendencias, a un medio plazo podríamos decir que la tendencia de toda universidad que quiera sumarse al carro de la modernidad tiene que ser redefinir los espacios de aprendizaje. Estamos ahora mismo en un aula que se puede considerar tecnológica, y cuando decimos espacio de aprendizaje en realidad no nos referimos solamente al espacio físico, a lo que es un aula como esta, que como se puede observar es absolutamente moderna, con las últimas tecnologías, pantallas, proyectores, etc. Cuando decimos espacio de aprendizaje, estamos hablando del espacio físico y estamos hablando del espacio virtual. Cuando decimos redefinir los espacios de aprendizaje, estamos diciendo que la tendencia de la educación superior es a construir ese entorno donde las interacciones entre estudiantes y profesores produzcan una construcción de conocimiento verdaderamente enriquecedora, produzcan un aprendizaje significativo,
porque somos capaces de manejar las dimensiones de la emoción, de la motivación, de la enseñanza virtual, del espacio físico donde nos encontramos, porque todo ello configura nuestro espacio donde el aprendizaje tiene lugar. Estas son las tres tendencias que se ve que tienen que ocurrir en un plazo, como decía, de 1 a 2 a 3 años en el ámbito universitario. En una próxima ocasión vamos a hablar de las tendencias un poco más a largo plazo, hasta 5 años, que pasará de 5 años en adelante, porque son esas tendencias que nos interesa en el ámbito universitario para elaborar nuestra estrategia de evolución en el futuro.